Buenas tardes a todos. ¿Se oye o no? ¿Se oye? Sí. Bueno, a varios los conozco, a otros no, pero bueno. Yo les pido que pregunten lo que quieran. Yo no tengo la costumbre de hacer una conferencia así como hizo Felipe, muy... no como se debe hacer normalmente. Nosotros nos acostumbramos en Brasil, cuando el doctor Primo nos enseñó, él decía, yo no hago conferencias, yo no hago cursos, yo hago conversas. Porque en la conversa, él tenía ese don de poder seguir la onda de la gracia. Porque es muy importante cuando uno tiene que transmitir algo, ver por dónde la gracia toca en las almas. No solo transmitir una cosa que entra intelectualmente, pero es necesario que entre en la voluntad, en el querer de las personas. Y cuando salgamos de aquí, no salgamos con un papel para guardar en casa, meterlo en un cajón y nunca más. Mas salgamos con algo, por mínimo que sea, que aprendimos, y no solo lo aprendimos, mas lo hicimos vida. Transforme nuestros corazones. Que es el objetivo que estamos en esta tierra. Está jugando. ¿Ya? ¿Se oye? Sí. Ya. El objetivo que vamos a ver, que tengo, digamos que me dieron para dar, es sobre los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, los mandamientos no los vamos a ver directamente como sería un curso de catecismo. Porque yo imagino que todos los que están aquí estudiaron catecismo a su tiempo y han seguido también los mandamientos como deben seguirlos. Si no, no estarían aquí presentes. Las personas que no siguen los mandamientos, que siguen una vida relajada, por otro lado, o están en la cárcel, o están muertos, o están, sabemos dónde están. Pero para entender un poco los mandamientos, me pareció muy interesante como el doctor Primo mostraba las cosas, no entrando primeramente en la materia, más viendo el porqué de las cosas. Porque si Dios creó unos mandamientos, no fue porque sí, ni fueron unos mandamientos que Él inventó, mira, yo prohíbo tal cosa y permito tal otra. Un capricho. Dios sería un caprichoso. ¿Por qué no prohibió otras cosas? ¿Por qué prohíbe aquello que está prohibido y hay otras cosas que están permitidas y que deben hacerse? Es una pregunta que uno debe normalmente ponerse. Y para eso me pareció muy interesante ver lo que un poco don Philip dice. La creación Dios la hizo y nos puso en esta tierra. Cuando Adán pecó, Él creó una gran batalla, una gran lucha. Nosotros estamos en una lucha que va desde el pecado de Adán hasta el fin de los tiempos. Él dice a la serpiente, yo pondré enemistad entre tú y la mujer. Ella te pisará la cabeza y tú le acecharás el tobillo. O sea, ese dividir, esa división, esa guerra fue impuesta por Dios. Eso tiene que quedar muy claro para nosotros. No es una cosa que el hombre creó. La división entre bien y mal es una división que Dios creó. ¿Qué pasa ahí? No sé. Pero bueno, para ver, el doctor Primo se preguntaba eso, decía, yo veo los mandamientos. Los mandamientos son una cosa bonita, me gusta, son sapienciales, pero ¿dónde se fundamentan los mandamientos de la ley de Dios? Porque Dios no crea las cosas así, digamos, sin una explicación. Hay algo por atrás que explica los mandamientos de la ley de Dios. Y él dice que él, con el tiempo, ya mayor, conoció un tratado de derecho natural de un teólogo italiano, un jesuita, llamado, deben conocerlo ustedes, muy conocido, Taparelli da Seglio, que tiene un tratado sobre derecho natural. Y que es muy interesante porque en ese tratado él analiza, él se pregunta propiamente si Dios podría establecer otros mandamientos. Y él dice lo siguiente: primeramente Dios creó los mandamientos, la práctica de los mandamientos realmente impone sacrificio. Los mandamientos son difíciles.
Para todo mundo son difíciles. Para unos más uno, para otros más otro. Son difíciles. Pero son indispensables para mostrar que prueba el amor a Dios. ¿Ah? Con los mandamientos el hombre prueba su amor a Dios. Probando su amor a Dios, él prueba que él merece la salvación eterna. ¿Ya? Ese es el primer punto. Pero el segundo punto que él dice, Dios no escogió acciones inocuas en sí que pasaron a ser malas, porque él lo escogió, no. Él, por el contrario, prohibió lo que prohibió porque es intrínsecamente malo. O sea, lo que está prohibido en los mandamientos, lo que está prohibido en la doctrina católica, no es porque un capricho de Dios, más es porque en sí son actos malos, que deben ser rechazados y deben ser eliminados de la vida de todo hombre y de la sociedad. Un poco lo que están estudiando, que les dio don Filipe aquí sobre la vida de la sociedad, la historia de la iglesia, en el fondo es la implantación de los mandamientos de la ley de Dios puesto a nivel social, a nivel universal, a nivel de las naciones. Inclusive, hoy en día, bueno, él dice que ¿cómo llama? Eso es mal objetivo, no mal subjetivo. Ustedes saben lo que es una cosa objetiva y una cosa subjetiva. Infelizmente hay teólogos hoy en día que postulan una cosa subjetiva. Quiere decir que si yo, delante de una acción, creo que es mala, yo peco. Si yo no creo que es mala, yo no peco. Ahí hoy día es muy difundido eso ahí, inclusive dentro de la iglesia. Gente que dice, no, el mal no es objetivo, es subjetivo, depende de la conciencia de la persona. Si la conciencia me acusa que aquello es malo, entonces yo peco. Si la conciencia no dice nada, entonces no es pecado. Eso es enteramente errado, porque el mal es mal objetivamente. ¿Está claro? Estudiando el derecho natural, podemos ver primeramente cómo Dios hizo la creación toda. La creación toda, Él creó el cielo, la tierra, creó los ángeles, los animales y finalmente creó los hombres. Y a cada ser que Dios creó, le lo dotó de una naturaleza propia. Entonces cada uno tiene una naturaleza propia. El ángel tiene su naturaleza y ordenada para realizar esa naturaleza. El animal, nos vemos los animales todos, por ejemplo, tienen todos instintos súper ordenados. El animal tiene una ordenación que Dios le puso, digamos, ciego. Yo puedo presentarle a un perrito una comida deliciosa, que ese perro comerá lo justo y necesario que él necesita para aplacar el hambre. Puede ser que esconda un hueso para mañana, porque hasta allá. Pero comer más de lo que él debe comer, no come. El hombre sí puede, infelizmente. Ahí vamos a ver después cómo es la deformación de la naturaleza. Una planta Dios le dio instintos. Instinto heliotrópico, busca el sol, necesita de agua, y con eso, y la tierra, y listo. Cumple su función ciegamente, y cumpliendo su función, da gloria a Dios. ¿Está claro? Porque toda la creación fue hecha en función de Dios, de dar gloria a Dios. Y la naturaleza inanimada da gloria a Dios por el hecho de existir. Pero lo que dice en el Tratado de Derecho Natural ahí, los seres que no son inteligentes cumplen su función en esta tierra. Claro, ellos no tienen vida eterna. Entonces por eso los seres, como acaban aquí y no tienen futuro, la propia ley natural ya es suficiente para ellos. Para el hombre no. Porque el hombre, además de tener la ley natural, y eso da para comprobarlo, te cojan un niño, sobre todo las que son mamás, un niño chico, cuando dice su primera mentira, se pone rojo. ¿Por qué se pone rojo si nadie le enseñó que no podía mentir? Cuando quiere hacer una mala acción, busca que nadie lo vea. ¿Por qué? Es porque nosotros traemos grabado en el corazón,
ya desde nacimiento la ley natural que Dios nos dio. ¿Para qué? Para realizar en esta tierra el fin que el hombre tiene. ¿Ya? Pero como tenemos un fin sobrenatural, era necesario, era indispensable que Dios diese una ley clara, explícita, para que el hombre, ordenando en esta tierra las cosas, conduciese su alma a la eternidad. No sé si está claro. Si quieren preguntar cualquier cosa, pregunten, porque a veces yo puedo saltarme algunas ligaciones y queda algo en el aire y se pierde. Para ver esto podemos estudiar una cosa que nos parece muy interesante, que es Dios creó a Adán en el paraíso. Lo creó fuera del paraíso, lo creó con tierra de esta tierra, de tierra de exilio. Una vez que creó a Adán, Dios creó el paraíso, que es digamos, un local superior al hombre. Todo era maravilloso en el paraíso. Adán fue creado, ustedes imagínense, fue creado sin pecado original. Es de los pocos, fuera de nuestro Jesucristo, que claro, no tiene pecado, y de María Santísima. Adán fue creado sin pecado original. Y Eva, creada de Adán, sin pecado original. Ustedes pueden imaginar lo que sería Adán en el paraíso. El contacto con todas las funciones internas del alma. Todas las, ¿cómo llama? Se me va la palabra. El orden interno, las potencias del alma ordenadas. Ustedes saben lo que son las potencias del alma, ¿no? O sea, las potencias son, primero tenemos la potencia más alta, que es la potencia intelectual, que sería la inteligencia, que es la inteligencia que debe ser ordenada por la fe, o sea, por la revelación que Dios nos da, ordena la inteligencia. La inteligencia mueve a la voluntad es la que quiere, la que tiene, que hace actos, que mueve ¿a qué? A la sensibilidad, que es la parte más baja de las potencias. Adán tenía todo eso ordenadísimo. Adán veía, miraba para Dios, y toda la tendencia, todo el cuerpo de él, todo el organismo de él, todas sus tendencias, iban directo hacia Dios. Él subía, solo podía subir. El Génesis nos cuenta cómo Adán conversaba todos los días en la tarde con Dios, cuando de la brisa de la tarde. Ese conversar no era un conversar de palabras. Adán no veía a Dios. Él no tenía la visión beatífica, porque él no podía ver a Dios. Pero ¿qué quiere ese conversar? Eran gracias místicas por donde él gustaba y Dios le enseñaba, iba enseñando las cosas, iba mostrándole la belleza de la naturaleza, la belleza de la creación, todo, cómo era reflejo de él, Dios, que se iban dando. ¿Ustedes pueden imaginar? Uno cuando lee el Génesis ve una cosa tan pequeña, tan pasajera, tan rápida. Imagina que creó a Adán hoy y ya pecó mañana. Y no era así. Podemos imaginar que Adán pasó muchos años en el paraíso. Pero muchos años. Y creciendo en santidad. Creciendo en santidad. Con los ojos puestos en Dios, encantado. Imaginan ustedes lo que serían las conversas con Eva. Ya se pusieron eso en la cabeza, como Eva le preguntaba, pero ¿qué te dijo hoy? ¿Qué te mostró hoy? ¡Qué maravilla nueva! Y Adán explicando todo. Eso en un mundo pacífico, tranquilo, él como el centro. Porque ustedes saben que en la creación, Dios hizo la creación toda y puso en el centro, y como rey de la creación, al hombre. Porque el hombre, nosotros bien sabemos, es la síntesis de la creación. Ustedes sabían de eso, ¿no? En el hombre nosotros tenemos la parte desde el ángel hasta el mineral. Todo está en el hombre. Y Dios quiso poner en Adán todo eso porque quiso glorificar en el hombre su obra creada. Es una cosa espectacular, maravillosa, de mover cielo y tierra. Pero Adán, ¿qué nos hace? Qué tristeza, Adán, teniendo todo eso, con ese grado de santidad, se abre a una conversa estúpida, tonta. Él sabía
que si él comiese ese fruto, él iba a morir. Pero Dios se lo dijo. No era un misterio. Pero ¿qué misterio de iniquidad puede haber en la tentación? Yo estoy diciendo todo eso, presta atención que no es solo Adán. Ese es un problema que se pasa en todo ser humano. Adán es el arquetípico. El arquetipo porque la caída de él fue una caída espantosa. No fue un pecadito. Fue una caída monstruosa. Porque él había recibido todo de Dios. Había subido a qué nivel y rechazó toda aquella maravilla. Como diríamos, por ejemplo, podría decir que la Virgen hubiese pecado. Más o menos, mutatis mutandi. O sea, ella fue fiel a la gracia, al sí, al todo, al sufrimiento, todo. Adán no estaba en una posición muy diferente. No estaba. Y él, como siendo, él tenía la obligación, él era obligado a ser fiel a los mandatos que Dios le había dado. Porque como Dios lo puso en el centro de la creación y quiso que la creación toda se espejase en él y se maravillara Dios en ver en él, él tenía una obligación para glorificar toda la creación que Dios había hecho de ser fiel. Él no tenía ningún pretexto para no serlo. ¿Cuál fue la tentación del demonio? Es la tentación que se pone a los grandes hombres. ¿Por qué tú, que eres tan grande, que tienes todas esas maravillas, que gobiernas todo? Si los animales desfilaron delante de Adán, ustedes lo dicen en el Génesis, y Adán colocó nombre a cada especie animal, y no fue un nombre inventado como yo le pongo a un perrito, no. Adán entendía la profundidad de la esencia de ese ser que tenía enfrente y ponía el nombre específico, que correspondía, por así decir, a la vocación de ese animal. Adán tenía un conocimiento completo de los árboles, de todo, de los ángeles. ¿Y él qué hace? El demonio le dice, mira tú, que eres tan grande, tienes tanto, pero dependes tanto de Dios. Si todo lo que tienes no es tuyo, es Dios que te lo da. Tú eres un poquita cosa, ¿no? Qué terrible, ¿no? Pero es una tentación, véanla, una tentación que se pone en todo hombre. Es la tentación contra la humildad. Porque Dios, ¿qué quiere del hombre? Vamos a preguntarnos solo para quedar bien claro. Dios quiere del hombre que reconozcamos que dependemos enteramente de Él. Enteramente. Todo depende de Él. Yo no tengo nada mío, nada. Si hay algo de bueno en mí, viene de Él. Entonces cuando yo soy un hombre que no sé qué, cualquier cosa, es Dios que me dio. Lo único que tengo propio son mis pecados. No sé si está claro. A Adán se le puso eminentemente esa tentación. Y él, en vez de tomar la posición que debería tomar, de rechazar ese monstruo que vino a tentarlo, diciéndole, no, para mí mi alegría, yo me realizo en ser enteramente dependiente de Dios, de ser lo que soy porque Él quiere que sea aquello. No, vino la tentación de orgullo. Hombre, si yo pudiese comiendo de esa fruta pasar a ser alguien, tener un nombre, alguien que pueda mirar a Dios de tú a tú y no verlo de abajo para arriba. Y ahí pecó. Y pecó, y vean, el pecado original no nos parece una cosa pequeña, es una cosa grandísima. Adán pecó mortalmente. Él se apartó de Dios, perdió todos los dones naturales, desordenó completamente en sí las potencias del alma, la sensibilidad, que es la potencia más animal, pasó a dominar a él, y por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta porque antes ni se ponía por la cabeza la inocencia de ellos, ni miraban. Y no solo eso, hay santos que dicen que ellos, la inocencia brillaba, los cuerpos de Adán y Eva eran brillantes, emitían luz.
desde el momento que entró el pecado, ¡pum!, se apagó la luz y pasaron a vivir de las tinieblas y a sentirse lo que es el hombre en pecado. Entonces, huir de Dios, esconderse, y no queda por ahí, porque ustedes ven lo que Dios pregunta a Adán. Le pregunta: ¿dónde estás, Adán? No, me escondí porque estoy desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste de la fruta? Y vean la sinvergüenzura de la respuesta, que es la peor sinvergüenzura que hay. Adán podría haber dicho: Señor, pequé, sí, ten pena de mí, me arrepiento. Yo pequé, no, le echa la culpa a la mujer. El otro es el culpado. Y más todavía, peor que eso, no son la culpa de la mujer, es la culpa de Dios. Es la mujer que tú me diste como compañera. Si no me lo hubieses dado, no habría pecado. En el fondo está cargando el pecado propio en el otro, en Dios. Dios es el gran culpado del pecado de Adán. Qué terrible, ¿eh? Uno, si se analiza un poco, se mete en eso, ve cómo hasta dónde la miseria humana puede llegar. De un hombre que estaba en el ápice de la santidad, que solo lo conoceremos cuando vamos al cielo, vamos a ver hasta dónde llegó la santidad de Adán en el paraíso. Cayó como una fruta podrida, de alto a abajo, y se deshizo en el suelo. Eva, efecto de él, le echa la culpa también a la serpiente, ¿no? Fue esa serpiente que tú creaste, que era tan encantadora, y claro, yo me dejé llevar. Es terrible, es bueno tenerlo muy, muy claro eso ahí. ¿Por qué? Porque para Dios, la vida del hombre, tenemos dos cosas. Por un lado, o somos fieles a la gracia, somos fieles al cumplimiento que la ley nos dio, de las leyes que nos dio, y somos una alegría para Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, lo mostró innúmeras veces, la alegría que era ese pobre miserable que venía ahí a pedirle al milagro, pero porque tenía fe, Él lo convertía y le perdonaba los pecados. Él vino a la tierra no a la búsqueda de los justos, mas sí de los pecadores. Entonces el pecador, que somos todos nacimos en el pecado, y no hay un que levante la mano diciendo que nunca pecó, porque sería un acto de orgullo, ya era el primer pecado mortal terrible que cometería. Entonces somos todos pecadores. Él vino y nos amó profundamente, dio su sangre por nosotros. Hombre, qué cosa impresionante. ¿Quién en esta vida me puede decir: yo quiero tanto a mi señora, quiero tanto a mis hijos, quiero tanto a mi amigo, que yo estoy dispuesto a dar mi sangre por él? Estoy dispuesto a morir por él. Son pocos, ¿no? Él, Dios, lo hizo. Y vean qué bonito. Así como Adán quiso hacerse grande, quiso hacerse semejante a Dios, nuestro Señor Jesucristo viene para redimir al género humano y se hace pequeñito, se hace el último de los hombres. Muere como un criminal. Como un criminal. Tanto así que uno diría, hoy en día lo ve en una perspectiva histórica, pero en el momento, él, para los ojos de los hombres que vivían ahí, él era un criminal. Por eso él tiene ese dicho famoso: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no lo dice porque sí, él sabe perfectamente que la gran mayoría ahí no sabía lo que estaba haciendo. El Sanedrín sí sabía, porque ya tenían las pruebas que él era Dios y lo mataron porque era Dios. Pero esos pobres romanos que lo estaban matando ahí, ¿qué noción tenían de él? Era más un criminal que estaba ahí, ¿no? Entonces murió como un criminal. Qué bonito ese contraste, ¿no? El hombre, cuando quiere hacerse grande, va contra Dios. Cuando el hombre se hace pequeño, realmente es como debe ser. Y los mandamientos nos llevan a eso. Es bueno tener bien claro, porque el mandamiento, cualquier uno que uno analice, pone dificultad de lo que quiera, pero son ordenativos. Ordenan. Por ejemplo, tomemos uno, el cuarto mandamiento, por ejemplo.
El cuarto mandamiento que manda honrar padre y madre. ¿Por qué que manda honrar padre y madre? Uno dirá, claro, porque son la familia, porque son los que me procrearon, todo más. Es verdad, pero tienen valores muy altos. Ustedes saben que la familia tiene un papel junto a Dios grandísimo. ¿Por qué? Es porque Dios quiso que el padre y la madre participasen de la obra de la creación. Solo quien es padre y madre participa junto con Dios en la creación. Dios crea el alma y el padre y la madre crean el cuerpo que va a ser una persona. O sea, son socios de Dios en la obra de la creación. Eso nos pone a un nivel que no hace idea. No se hace idea. ¿Cómo se mira hoy en día el cuarto mandamiento? Como cualquier cosa. Y después lo que decía don Filipe, aquí yo lo vi también. ¿Por qué el cuarto mandamiento nos manda honrar las autoridades y todo más? Porque ellos son los representantes de Dios en la tierra. Dios escoge. Cuando, por ejemplo, un presidente se escogió por el voto popular, está bien, quien escogió el pueblo, pero quien le dio el poder es Dios. El poder viene de Dios, no es el pueblo que pone la corona. El pueblo escoge, pero quien da el poder es Dios. Y por eso el mando viene directamente de Dios y por eso necesita ser honrado. Y honrado y prestar todo lo que él necesita, evidentemente todo dentro de la ley de Dios, claro. Si una autoridad quiere hacer algo contra la ley de Dios, está Dios primero y los hombres después. ¿Está claro? ¿Quiere preguntar alguna cosa en cuanto busco la página? Está todo claro, ¿no? Sí, pero pregúntele ahí, me gustan las preguntas. Sí, vean, no, pregunte lo que quieran, así que lo que quieran, a mí no me incomoda, por el contrario, me ayuda. ¿Ah? Sí, puede ser, pero dígame. Usted dice que el pueblo escoge al presidente, sí, y es Dios el que le da el poder. El poder. Entonces el presidente debería de ir o guardar las justamente. Es lo que ¿Y cómo entendemos ahora sí. Mira, yo te explico la cosa. Sí, no, te explico la cosa rápidamente. Ustedes estuvieron viendo un poco en la Edad Media anteriormente cómo el orden social era perfecto. ¿Cuál es el papel del Estado? El papel fundamental del Estado, conforme a la Iglesia Católica, conforme a la doctrina católica, el Estado debe favorecer el papel de la Iglesia. ¿En qué sentido? En que debe favorecer la salvación de las almas. No, y nada. O sea, todo lo que nos lleva para el bien de la salvación de las almas es que hoy en día están funcionando así en cualquier lugar del mundo. No vemos solo aquí. Los estados son completamente separados del fin último que el Estado tiene. Porque el fin del Estado es colaborar, proteger a la Iglesia para cumplir su vocación. Yo tengo un poco más para frente para mostrar la indispensabilidad del Estado, de la Iglesia Católica, estar dentro de los estados. Porque la Iglesia Católica, yo lo puedo dar más para frente, ella es indispensable. Ustedes van a ver que un Estado, cuando se aparta de la Iglesia, el Estado, estoy diciendo en cuanto país, decae. Cuanto más se aproxima a la Iglesia, el más sube. ¿Y por qué? Yo voy a citarle un trecho de San Agustín, no sé si ya lo conocen. San Agustín tiene un trecho que es muy bonito en la Ciudad de Dios. Él dice lo siguiente: si nosotros imaginamos un Estado donde todos, desde el rey hasta el último de los súbditos, practican la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios en su integridad, nosotros tenemos un Estado perfecto. Y eso es muy fácil comprobarlo, porque imagínense un rey que dicta leyes santas, gobernadores santos, el profesor en el colegio busca que el alumno sea santo, el alumno quiere servir al profesor rumbo a la santidad, todo mundo camina rumbo a la santidad, es la perfección, es la reinstauración, que lo que Dios quiere en el fondo, cuando dictó los mandamientos, es que el hombre vuelva al paraíso terrestre.
Paraíso terrestre con las miserias que tenemos aquí. Alguien dirá, qué pena, perdimos el paraíso terrestre. ¿No habría sido mejor aquello? Y uno dice, realmente no era lo mejor. Porque lo que Dios permite y lo que Dios quiere, eso es lo mejor. Y inclusive se dice por ahí, la félix culpa de Adán. Hay teólogos que defienden que si Adán no hubiese pecado, nuestro Jesucristo no se habría encarnado. Hay otra gran corriente teológica que por el contrario defiende que el mundo habría creciendo en santidad y al final habría venido el Señor Jesucristo para ser coronado, o sea, coronar toda la creación. Pero si vivimos el mundo como es, si nuestro Señor vino en la época histórica que vino, es porque es lo más perfecto, lo que más gloria da a Dios. Pero nosotros debemos luchar, y ahí está una batalla, a nivel individual primeramente, para después hacer a nivel colectivo, de instaurar el espíritu católico dentro de la sociedad, el espíritu católico dentro de los países, porque así se da mucho más de gloria a Dios, porque un alma da gloria a Dios, pero la sociedad entera es una gloria maravillosa, es increíble. Y después, por el bien de las naciones, porque ustedes saben bien que el hombre es eterno, el hombre muere, es juzgado y recibe el premio o el castigo en la eternidad. Las naciones no. Las naciones no son eternas. España no va a existir en el cielo. No va a haber España en el cielo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando una nación da gloria a Dios aquí en esta tierra, Él es premiada en esta tierra. Entonces no hay mejor amor, no hay mejor nacionalismo que querer el bien para la propia nación. ¿Y cómo es? Santificar la sociedad en esta tierra. Es una lucha que tenemos que llevar. Entonces, eso de darle esas crisis, esos dineros que vamos a los pobres, que trata muy bien. Normal, natural, darle trabajo a todo el mundo, facilitar la vida. Pero no es el centro del problema. El centro del problema es un problema moral. Y un problema moral que hoy en día no es solo individual, más a nivel de todas las naciones. Porque en el mundo hoy en día no tenemos una nación que se escape. No hay. Con este sistema intercomunicativo y en todo lugar yo puedo ir a Japón, puedo ir a Estados Unidos, a cualquier lugar, es el mismo problema. Son los mismos dramas que se viven. ¿Puesto por qué? Por lo que hablaba don Filipe anteriormente, lo que Otopio llamaba de revolución. La revolución, ¿qué es? No es sino crear un mundo contrario a nuestro Señor Jesucristo, contrario a los mandamientos. Analicemos los mandamientos y veamos lo que está aconteciendo. Si es todo lo contrario, si Dios manda una cosa, lo que la revolución quiere es instaurar lo contrario. Entonces, no desear la mujer de tu prójimo. O sea, ¿cómo se predica el adulterio ahí fuera, pero con toda facilidad y se justifica? Nadie persigue una cosa de esa. No codiciarás los bienes ajenos. Lo único que quiero es robarle al otro, robarle al rico, la guerra, la lucha de clases por todos lados. Es terrible. Son los mandamientos al contrario. O sea, es un movimiento, el movimiento que Otopio llama de revolución. Revolución porque viene ya desde 600, 700 años que venimos cayendo, que es meticuloso. Eso lo van a estudiar en el curso. Es ¿cómo llama? Meticuloso con una escuela. ¿Dónde hay que destruir y cómo destruir? Es terrible. Y eso lo vemos hoy en día. En nuestros países lo vemos. La gente quiere reaccionar, quiere cambiar, pero se va sistemáticamente destruyendo y se crean dogmas. Dogmas de ciertas cosas, por ejemplo, libertad, igualdad y fraternidad. Ya lo oyeron hablar eso ahí, ¿no? Es un dogma. Es un dogma impuesto por la revolución, una utopía, vamos a decir la realidad. Porque si yo doy verdadera libertad, no existe igualdad. Porque siempre en dos personas una va a ser más inteligente que la otra. Y el más inteligente va a dominar al menos inteligente. Es natural. Por más que yo quiera instaurar la igualdad, no existe la igualdad. No hay. Entonces es una utopía para destruir principios fundamentales, que son la colaboración dentro de la sociedad. La sociedad perfecta es jerárquica y cargada de
amor de abajo hacia arriba y de protección de arriba hacia abajo. Eso un poco que, ¿saben? Lo vieron en la Edad Media, que hombre ni llegó a completarse. Y ya cuando comenzó a dar los primeros frutos, vino el golpe revolucionario encima para destruir. Porque ¿qué acontece si nosotros tenemos una sociedad que practica el bien, que practica los mandamientos? Se facilita la vida y la salvación. El hombre naturalmente va por el bien. Si yo reprimo el mal, ¿quién que va a querer el mal? Si yo prestigio el bien, doy un prestigio para, digamos, el chico en el colegio practicar la castidad, que es lo normal. Si fuese prestigiado, ganase dinero, ¿quién que iba a practicar el mal? Pero no, el prestigio es lo contrario. El pobre chico o chica que quiere practicar la castidad en el colegio es perseguido. Es tenido como de lo último, como impotente, qué sé yo, esas cosas que inventan por ahí. Porque al fin hay que destruir, destruir, destruir. Es metódico. Nadie puede cumplir la voluntad de Dios. Nadie debe irse al cielo. Todo el mundo tiene que ser esclavo de Satanás. Entrar en la misma vía. Vean, por ejemplo, es terrible esta cosa, que nos gobiernan en los diferentes países. Deberían ser que el gobernador, los presidentes, reyes, lo que ustedes quieran, debería ser modelo. El modelo de la sociedad como Adán era el modelo en el paraíso. Ellos decían los que deberían mover a la virtud a todo mundo. ¿Y qué que mueven? ¿Qué que mueven? ¿A qué nos mueven? Es terrible, sin dar nombre, ni apellido, ni nada. Pero es la realidad. Es la realidad. Ahí vemos en qué crisis dramática que vive el mundo actual. Es un drama que, hombre, hace 100 años ya, la Virgen de Fátima lo predijo. Y Dios demora, pero viene. Porque si no vamos a ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios decidió mandar el diluvio, Noé demoró 100 años en construir la arca. 100 años. Y todo el mundo riéndose de él. Pero cuando vino, vino. ¿Por qué? Uno diría, qué castigo horrible de Dios. No, qué acto de misericordia Dios tuvo. El propio San Pedro tiene una de sus letras, de sus cartas, que dice eso. Gracias al diluvio mucha gente se salvó, porque cuando el hombre estaba con el agua hasta aquí, pidió perdón. ¿Cuántos que esos que no tuvieron el agua aquí están condenándose al infierno? El mundo moderno, ¿cuánta gente va al infierno? Los pastorcitos de Fátima, cuando vieron el infierno, cuando la Virgen les mostró la segunda aparición, el infierno, cambiaron la cara. Pues hay fotografías de eso. Quedaron apavorados, como caían hace 100 años atrás, por las modas y por todo el sistema de vida que se lleva 100 años atrás. Caía en alma. Y hoy en día, cuando yo veo, cada vez que uno ve un muerto, una cosa, un accidente, pobrecito, ¿qué será de ese? Eternamente en el infierno. Y muchas veces ni tuvo la posibilidad de conocer mandamientos, de conocer la iglesia, de recibir sacramentos. Porque no hay cosa más maravillosa. Eso un poco para terminar, porque se acaba el tiempo, parece. No hay cosa más maravillosa que el estado de gracia. Ustedes lo sienten, pero no imaginan lo que es la gracia cuando se va presentando y subiendo la santidad. Uno ve la fisonomía de los santos. Hay fotografías de santos. Hay santos de la época de la fotografía. Miren ellos. Pueden ser los mayores sufridores. Pueden haber pasado por los mayores dramas. Pero tienen una paz, una alegría del deber bien cumplido. Es lo que San Pablo decía. Combatí el buen combate. Ahora, Señor, dame el premio de tu gloria. Es la confianza que el santo, que el hombre que cumple con la ley de Dios, tiene con Dios. Lo trata como amigo, como hermano, como ahí, tú ahí y yo aquí somos una misma carne, una misma sangre.